Bien, jóvenes, vamos a empezar la clase. El día de hoy vamos a tocar la NIA 310 y 315. Básicamente tiene que ver con el conocimiento del negocio, ¿no? Dentro de, Profesor, buenas buenas tardes, tardes. Marta. Dentro de la planificación de la auditoría, eh, siempre cuando el auditor va, o cuando la sociedad de auditoría o el conjunto de auditores que va a hacer el examen de la empresa, necesariamente tiene que, aparte de empezar con un contrato con la empresa, ¿no? Porque la empresa contrata una auditoría o una sociedad de auditoría externa y bajo determinados términos, el auditor lo que tiene que, en primer lugar, en la etapa primaria de la planificación, como primer paso, tiene que realizar lo que se llama el conocimiento del negocio, mejor dicho, conocer la empresa. Vamos a ver qué aspectos se tocan cuando el auditor empieza a realizar el trabajo de conocer la empresa, mejor dicho, conocer el negocio. Por favor, me confirman si el PDF está visualizándose, por favor. ¿Pueden confirmarme, por favor, si el PDF, la información Se que estoy... ve, sí ¿Se se ve, ve? profesor. Sí, Gracias. Bien, miren, hay dos videos que ya yo lo he dejado en la plataforma para que ustedes lo puedan visualizar, ¿ya? Pero más o menos los videos tratan de esto, donde yo voy a explicar esta etapa de la planificación, que es la etapa primaria, paso 1, que viene a ser la obtención de la información. Conocer el negocio en sí es obtener información de la empresa. Por ejemplo, primero, ¿cuál es la filosofía empresarial, ¿no? ¿Bajo qué idiosincrasia quienes dirigen la empresa, quienes trabajan dentro de la empresa, se están movilizando? ¿En qué ambiente empresarial se está desarrollando, ¿no? ¿Cuál es la forma de trabajo interno que se realiza, ¿no? ¿Qué tipo de estructura organizativa existe? Es otro detalle, por ejemplo, que hay que considerar, ¿ya? Eh, ¿Qué política de trabajo, qué procedimiento de control, si hay un sistema de control interno, por ejemplo? ¿Qué tanto son el volumen de sus operaciones? Si es una pequeña empresa, por ejemplo, o una mediana empresa o una gran empresa, y a eso se debe también el nivel o grado de volumen de las operaciones, ¿no? Y bueno, recabar todo tipo de información del punto de vista verbal o por escrito que permita precisamente tener una idea en qué ámbito el auditor va a poder realizar su examen, ¿ya? ¿Dónde va a realizar la auditoría? eh, Previamente, evidentemente, el auditor lo que hace es ofertar los servicios de auditoría cuando la empresa lo ha contactado, ¿no es cierto? Entonces, hay que pactar ahí también los honorarios profesionales de los auditores y lo que tiene que hacerse también, eh, hacer un avance para que la planificación de la auditoría se pueda realizar, ¿no? Todas estas cosas que el auditor necesita para poder tener conocimiento del negocio, lo tiene que solicitar a la empresa, ¿no? Ya sea mediante entrevistas o mediante por escrito también, ¿no? ¿Qué elementos va a considerar el negocio dentro del conocimiento del negocio? Por ejemplo, la escritura pública de constitución de la sociedad. Ustedes saben que por la Ley General de Sociedades hay un conjunto de formas o hay un grupo de formas de constitución de sociedades de tipo mercantil, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay sociedades anónimas, sociedades colectivas, sociedades en comanditas y una serie, sociedad responsable limitada y una serie de sociedades, tipo societario, mejor dicho,
donde la empresa va a tener que informar al auditor para que el auditor tome conocimiento con qué tipo de empresa va a realizar el examen, en qué tipo de empresa va a realizar el examen, ¿no? Otro detalle también que tiene que verse es el organigrama de la empresa, ¿no? En el organigrama de la empresa se va a ver cómo está estructurada la empresa en cuanto a las áreas donde va a trabajar el auditor, ¿no? Eh, si, por ejemplo, el auditor, la empresa tiene una junta general de accionistas, tiene una gerencia general, tiene áreas, por ejemplo, como las áreas de producción, las áreas de ventas, las áreas de administración, áreas de logística, tienes áreas financieras, dependiendo de la complejidad, ¿no? Dependiendo del grado o nivel que tenga la empresa, entonces a una empresa una empresa grande es evidente que su organigrama va a ser mucho más grande, ¿no? En relación a una empresa pequeña o mediana, ¿no? Y es necesario tener conocimiento. ¿Para qué? Para poder, cuando se hagan las entrevistas, por ejemplo, ¿no? Poder dirigir de manera correcta a quienes se va a entrevistar, ¿no? Quiénes son aquellos que están en los niveles jerárquicos superiores y en los niveles jerárquicos inferiores, ¿no? Para ver también y determinar los grados de responsabilidad que podrían tener cada uno de estos niveles, ¿no? Y quienes participen, quienes son funcionarios de estos niveles, ¿no? Otro de los informes que tiene que tener la auditoría para dentro del conocimiento del negocio son los informes de auditoría de los 2 últimos años, por ejemplo, ¿no? Es necesario conocer los informes de auditoría de los años anteriores, sí, para ver en qué situación los auditores de años anteriores encontraron la empresa, ¿no? ¿Cuál fue la opinión que ellos manifestaron cuando realizaron el dictamen o el informe de auditoría, ¿no? Entonces, eso también es necesario tener conocimiento para ver cómo es que la empresa ha llegado al ejercicio en la cual en el presente los auditores van a realizar sus exámenes, ¿no? Otro de los documentos que tienen que revisar el auditor en el conocimiento del negocio, por ejemplo, los estados financieros. ¿Ya? Es necesario conocer los estados financieros de los 2 últimos años, por supuesto, porque para que se haga análisis comparativo, por ejemplo, de un estado de resultados o de un estado de situación financiera o llamado también balance general, es necesario hacer las comparaciones para ver las variaciones que han existido en el movimiento de las cuentas, ¿no? Y es necesario conocer, pues, repito, que se presenten los estados financieros de los 2 años anteriores. También es necesario, por ejemplo, conocer el plan de cuentas o catálogo de cuentas también, ¿no? El manual de aplicación de las cuentas. Aunque nosotros ya en nuestro ámbito nacional tenemos un plan de cuentas estructurado, ¿no? Antiguamente los planes de cuentas eran elaborados de manera, diríamos, arbitraria, porque no se estructuraba planes de cuentas que tenían, digamos, la autorización de organismos superiores, por ejemplo, como el Consejo Nacional de Contabilidad, que es el que ahora aprueba los planes de cuentas, ¿no? Y es necesario contar con el plan de cuentas, ¿no? Para ver si se han llevado de manera correcta los asientos contables y los saldos con que cuentan estas cuentas son precisamente lo que se refleja en los estados financieros, ¿no? La descripción del proceso contable. También es importante conocer el proceso contable. Ahí pues el auditor podrá informarse, por ejemplo, de qué tipo de registros se han, están o se están usando dentro de la empresa, ¿no?
si se está respetando, por ejemplo, los registros que tienen que ver, en el caso nuestro concreto, en el Perú, por ejemplo, están respetándose de acuerdo al régimen tributario que cada empresa se puede encontrar y está respetándose los registros y libros contables que son de acuerdo a las normas tributarias, por ejemplo, ¿no? Y también de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad, las NIC y las NIF, si ese proceso, esa forma de llevar la contabilidad, se está respetando esas normas internacionales de contabilidad y los informes financieros también se están respetando, ¿no? De acuerdo a las NIF, ¿no? Las normas internacionales de información financiera, por ejemplo, ¿no? Otro, otro, de los, otro de los documentos que se tienen que revisar son manuales y funciones y procedimientos, ¿no? Cada área de la empresa necesariamente tiene que tener un manual o tiene que ser parte de un manual de funcionamiento y de procedimiento, ¿no? Eh, el área de producción, el área de administración, el área de ventas, ¿no? Tienen que estar escritos estos manuales, generalmente en las empresas grandes, ¿no? Con la finalidad de que sean guías que permitan un buen o normal funcionamiento y no se cometan errores. Otra de las, de los aspectos que tiene que conocer el auditor, por ejemplo, cuáles son las políticas operativas, ¿no?, que tiene la empresa, ¿no? Cuando se habla de las políticas operativas es una forma de cómo es que eh, se realizan las operaciones. Es una forma, puede ser escrita o pueden ser también verbales, son formas como es que la empresa, ¿no?, está llevando a cabo su actividad empresarial, sus operaciones, ¿no? En el caso de compras, de ventas, ¿no?, la empresa, por ejemplo, una de las políticas de ventas es mayormente al contado o mayormente a crédito, ¿no? Eso están establecidos, por ejemplo, en las políticas operativas, ¿no? Las políticas contables también. Por ejemplo, la empresa, del punto de vista del movimiento de inventarios, qué tipo de métodos se está utilizando, ¿no? Eso también obedece a las políticas contables, ¿no? Puede ser el método PEPS, el método WEBS, ¿no?, el método ponderado, ¿no? Aló, estoy en clase. Aló. Un ratito que voy a hacer ingresar. Bien, me refería a que las políticas contables tienen que ver con los procedimientos de contabilidad que se realizan dentro en todos los aspectos que tienen que ver con el registro, ¿no?, donde se van a plasmar o se van a registrar las operaciones empresariales, ¿no? Los métodos que se utilizan, si se respeta o no se respeta. Profesor, buenos días. Buenos días. Buenas tardes, perdón. Otro de los aspectos que tienen que ver para conocer el negocio es cuál es la actividad económica principal de la empresa, ¿no? Si esta empresa se dedica a la actividad industrial, o sea, mejor dicho, procesa materias primas y luego saca un producto que es propiedad de la empresa, o si se dedican al comercio, mejor dicho, compran y venden. En qué sector se encuentra, por ejemplo, en agricultura, en pesquería, ¿no? O si es una empresa que se dedica solamente a actividades de servicios, ¿no? Aquellas que no son ni comerciales ni son industriales, ¿ya? Otra de las cosas que para conocimiento del negocio, que tiene que averiguar, que tiene que conocer es los tipos de inventarios
que tiene la empresa, ¿no? En el caso de, se dedica a la industria que produce, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que la empresa sea de producción de medicina, ¿no? ¿Qué le conviene a una empresa de producción de medicina, de algún medicamento? ¿Qué le convendría? Utilizar el método PEPS o el método WEPS, por ejemplo, ¿no? Le convendría el método PEPS, ¿no? Primero en entrar, primero en salir, porque ustedes saben que las medicinas tienen un periodo de vencimiento y las más antiguas son las que deben salir lo primero, ¿no? Entonces, todos estos detalles, ¿no? Tienen que verse, ¿no? En el caso de, a ver, de producción pecuaria, donde hay una producción avícola, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo son sus sistemas de inventarios? Entonces, todos estos detalles tienen que ser del conocimiento de la empresa, o perdón, del auditor, ¿no? ¿Cuál es el volumen de las operaciones de la empresa, por ejemplo? O sea, ¿qué nivel de ventas, por ejemplo, tiene la empresa? El nivel de compras también que tiene la empresa. Esto se puede medir por cantidad de remesas mensuales, ¿no? Cantidad de pagos a través de cheques mensuales, cantidad de clientes, por ejemplo, que están en la lista de clientes principales, cantidad de líneas de inventario y de bienes también, ¿no? O sea, de lo que produce. Una empresa, por ejemplo, que produce variedad de productos, evidentemente que sus inventarios van a ser muy diversos, ¿no? Van a tener diversas líneas de inventario, ¿no? Hay empresas que se dedican a eso. Como hay empresas también que se dedican a un solo producto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No es lo mismo que producir cemento, que de repente puede ser un solo producto, que lo mismo que producir de repente una empresa, por ejemplo, que produce útiles de escritorio, ¿no? O alimentos, por ejemplo, ¿no? Son diferentes líneas, pero es la misma empresa. Lo viene el activo fijo también, qué cantidad de bienes el activo fijo maneja, ¿no? La cantidad de proveedores, cantidad de empleados, la cantidad de personal, ¿no? Todo esto refleja el volumen de operación de la empresa, ¿no? Una empresa que tiene un gran volumen de producción, evidentemente, ahí habría una mayor cantidad de trabajadores, ¿no? Empleados, aunque a medida que se va automatizando, también eso se va reduciendo, ¿no? Pero aún así, en el análisis financiero, por ejemplo, también, ¿qué tipo de análisis han estado haciendo en sus reportes, ¿no? Por ejemplo, en el análisis de la liquidez. Para medir la liquidez de una empresa, por ejemplo, hay lo que se llaman los ratios de liquidez, o las razones, o las relaciones de liquidez de la empresa, ¿no? ¿Sí? Es una forma de cómo también medir el nivel de salud que tiene la empresa, ¿no? Si la empresa también ha contraído arrendamientos, por ejemplo, en el último año o están vigentes, ¿no? Las empresas no necesariamente trabajan con sus activos fijos. Las empresas también pueden trabajar alquilando, por ejemplo, alquilando o arrendando edificios, haciendo lo que se llama también el arrendamiento, el leasing o arrendamiento financiero, ¿no? Más esto tiene que ver, por ejemplo, con el alquiler de máquinas, ¿no? El leasing o el arrendamiento financiero, por ejemplo, quiere decir que la empresa alquila, por ejemplo, una determinada máquina, va pagando probablemente mensual, ¿no? O en los plazos establecidos,
Pero llega un momento en que la empresa, si este activo fijo o esta máquina, la empresa la necesita para continuar sus operaciones, entonces hay lo que se llama la compra de la máquina, pero evidentemente ya no va a pagar como si lo estuviera comprando al contado, ¿no? O en su defecto, si no la necesita, por ejemplo, la máquina es devuelta, ¿no? O sea, queda nomás en la condición de alquiler, ¿no? El tipo de depreciación de los activos fijos, ¿no? El auditor necesita conocer el cuadro de depreciaciones, ¿no? Si se han hecho depreciaciones en línea recta, se han hecho depreciaciones de otro tipo, escaloneadas, por ejemplo, o escalonadas, ¿no? ¿Qué también tiene que conocer el auditor? Eh, el inventario de productos, o sea, mejor dicho, los productos finales, ¿no? Los nombres de los productos, qué cantidades, cuánto cuestan elaborar estos productos, ¿no? También necesita que conocer lista de precios de los productos para hacer una comparación entre costos y precios de venta, ¿no? Para determinar niveles de utilidad. La diferencia entre el costo, entre los ingresos por venta y los costos de venta, nos da ya una visión de lo que es el primer concepto de utilidad, ¿no? O sea, la utilidad bruta. ¿Qué es necesario también? Las áreas donde trabaja la empresa, ¿no? Las oficinas, salas de venta, planta de producción, ¿no? Conocerlas, dónde están ubicadas. Y otro detalle, eh, si la empresa es grande, por ejemplo, necesariamente tiene que tener un departamento o una oficina de auditoría interna. Eso es elemental para la salud de la empresa. Entonces el auditor externo, que es el que va a hacer la auditoría integral, ¿no? Al finalizar el periodo o el ejercicio económico, eh, necesita tener conocimiento cómo está organizada su sistema de auditoría interna, ¿no? Que tiene mucho que ver con el sistema de control interno, ¿no? De hecho, porque si hay auditores internos, estos tienen que ser aquellos funcionarios de la empresa que estén permanentemente haciendo vigilancia del que el sistema de control interno se esté, se esté aplicando, ¿no? Entonces ellos probablemente deben tener información relevante. En cuanto a los contratos de trabajo, esto tiene que ver ya con el personal. Tiene que conocerse también en qué nivel qué nivel de relación tienen, por ejemplo, los trabajadores con la empresa, ¿no? Si hay trabajadores estables, si hay trabajadores contratados, cómo es el sistema de trabajo. Hay empresas, por ejemplo, que trabajan a un nivel de destajo, otros a nivel de jornal, ¿no? Y la particularidad de la empresa, ¿no? ¿Qué leyes o normas dentro del país son las que la empresa está amparada o su ejercicio, el ejercicio empresarial está amparado por qué leyes? ¿No? Claro, de hecho que no, el auditor, evidentemente, hay leyes, por ejemplo, ley de impuestos, leyes que tienen que ver con tributos, leyes que tienen que ver con la contratación de personal, el contrato de trabajo, leyes que tienen que ver con el tipo de producción que realizan, el tipo de actividad, ¿no? O sea, hay un conjunto de normas, ¿no? Que no es lo mismo, por ejemplo, una empresa que se dedica a la agricultura, sus normas van a ser diferentes a aquellas que se dedican al comercio, ¿no? Entonces, también tiene que el auditor tomar conocimiento cómo es que se están respetando o cómo es que se está adecuando la empresa a este tipo de normas
que le son aplicables, ¿no? Bien, en términos generales, yo ya les he manifestado, aquí está todo detallado de lo que hemos estado hablando inicialmente. Si hubiera alguna pregunta, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Bien, miren, me están pidiendo las notas. Vamos a